tiene de especial este día del Holocausto? Bueno, en mi caso muy personal, mi padre estuvo en Auschwitz durante 26 meses y salió a la marcha de la muerte en ese momento y fue uno de los sobrevivientes que influyó mucho en la construcción de este museo. Explícanos cómo. Bueno, insisto, él estuvo desde el que Auschwitz abre en el 41, fines del 44 se lo llevan en la marcha de la muerte hacia otro campo de concentración, de Ebensee para ser más preciso, en Austria, y eventualmente la vida lo trajo a vivir a México desde 1947 y fue un incansable defensor del Holocausto y de los sobrevivientes. Fue presidente de la Unión durante todos los años que estuvo vivo. Realmente hasta que murió ocupó ese cargo y hoy me toca a mí venir en su representación. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre era Salvador Gilbert, realmente conocido en el mundo como Shie, que era su nombre en Yiddish, el nombre que se conocía, pero sí, él era mi papá. ¿Y ha sido difícil ser hijo de sobreviviente? Para mí fue una fortuna haberlo sido porque desde muy pequeño me contaba las historias europeas de nuestra familia que desgraciadamente la gente conforme va naciendo en este país las desconoce. Yo aunque nací aquí sé muchas cosas de allá. Entonces haber sido hijo de quien fue mi padre, que además era un platicador incansable, me permitió pues conocer y entender la vida de muchas maneras distintas. Soy paisano aquí del señor porque mis padres eran de Austria también. Y bueno, yo soy hijo del Holocausto, Moshe Schwebel, porque como yo nací en Francia no se podía poner un nombre en hebreo. Mi nombre en hebreo es Moshe y en francés era Pierre Claude, bonito nombre. Afortunadamente salimos en el último barco, último que salió de Marsella hacia México. Tardamos 6 meses en llegar a México. Fuimos en un barco mercante marroquí en Casablanca y luego en otro barco asediado por nazis, por submarinos, etcétera, etcétera. Agarraron 2 espías nazis en el barco, los bajaron en Jamaica y a mí me salvó la vida la mamá de Susana Alexander, porque una ratota de este tamaño que estaba yo abajo en el barco me iba a comer. Entonces, ¿Cuántos años tenías? pues tenía 2 años apenas. Entonces, pues todo lo que sé pues, de la historia de mis papás, mi papá fue fundador del Partido Socialista en Viena, estuvo en el gobierno, lo invitaron inclusive a regresar, él ya nunca quiso regresar a Viena, jamás. Y fue político, y aquí en México escribió la prensa israelita, el primer periódico que hubo en español, en el BEC, fue fundador del Comité Central Israelita. Era político mi papá. Esa es la historia. ¿Qué lección te deja el Holocausto? Pues mira, no nomás es un holocausto de nosotros los judíos, porque hoy se celebra un holocausto, yo creo que es mundial, y siguen sucediendo cosas en el mundo. Entonces, bueno, a nosotros nos tocó pues vivir, pero todavía esto sigue y sigue habiendo holocaustos. Y la verdad, pues, digo, ya estuvo bien, ¿no? O sea, que se acabe esto, porque ya la gente sufre y la gente está hambruna y hay gente que pues, está hasta en peores condiciones, ¿no? Entonces, que esto acabe a nivel mundial, ya que se acabe. Tú como esposa de sobreviviente, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tiene de especial este día de...? De la guerra, terminó la guerra, liberaron los judíos en Mauthausen, aunque no fue exactamente este día, tardó mucho tiempo porque mi marido se quedó en Mauthausen y varios lugares alrededor como un mes y sufrieron mucho, aunque ya terminó la guerra, fueron los peores días, escribió mi marido, encontré los apuntes que fueron los peores días de su vida, porque no tenían buenos zapatos, hizo frío, caminaron sobre nieve, durmieron en las cabañas sin camas, sobre hielo, ¿no? Sufrieron mucho y luego para colmo de todo,
cuando les preguntaron los americanos a dónde quieren regresar, mi marido quería regresar a su lugar de origen para ver si encuentra a alguien que sobrevivió de la familia. Y con un amigo prácticamente caminaron a Praga porque no hubo transporte, ¿no? Es muy desgastante, tardaron 3 o 4 días para regresar a Praga, ¿no? Donde sí encontró un pariente que lo adoptó, ¿no? Bueno, y hablando de esto, qué bueno que hasta ahorita se acuerda esta fecha y que despierta más y más interés con paso de tiempo en lugar de olvidarse. Hay más y más gente que recuerda esta fecha, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo los jóvenes, ¿no? Se tiene que guardar este recuerdo, ¿no? Sí, tan triste. Gracias. ¿Cómo describirías a Bedřich? Ay, no quiero, no. No, una persona muy cálida que es muy difícil olvidarlo, ¿no? Tuvimos matrimonio que duró 50 años, ¿no? Con bajas y altas, pero lo que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Estoy viendo ahorita que era muy inteligente, ¿no? Sabía mucho de historia y de... No. ¿Cómo fue su historia? Pues me escondieron en la guerra, soy de Bélgica y me estuve escondida allá. Tenía que ir a campos de concentración y no fuimos. Pero hace muchos... ¿Cuánto tiempo permaneció escondida? No me acuerdo. Son muchos años ya. ¿Cuál es su nombre? Janet Janet. Kaufmann. ¿Está contenta en México? Sí, mucho. Tengo mi familia aquí. ¿Qué tiene de especial este día del Holocausto? Bueno, que recordamos todo lo peor que pasó en la vida, pero qué bueno que el mundo aceptó, porque nadie tiene derecho a disponer con la vida de otra persona. Por cualquier cosa que es, o raza, o color de la piel, porque inocente, gente que no conocía. Una cosa que se me ocurrió en Israel, hablé con un soldado israelí y dice, ¿y ustedes odian a los árabes? Dice, no odio porque no los conozco, no puedo hacer nada. Así eso, no nos conocían y no tenían derecho a arruinar la vida y quitar la vida, matar inocentes niños que todavía ni siquiera empezaron a vivir. La peor parte, trato desaparecer, devorar, pero es muy difícil. Y qué bueno que la gente sabe de eso y no se olvide, que no se repite. ¿Qué tiene de especial este día del Holocausto? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues son motivo de reflexión y de recordar y de pensar en hechos que sucedieron, pero sobre todo pensando en la época actual, pues la importancia que tienen los derechos humanos en la práctica cotidiana, en la vida cotidiana de la sociedad. Yo creo que el punto más importante es recordar los derechos humanos que permeen en todas las actividades cotidianas. Usted como médico, ¿cómo aplica este respeto a los derechos humanos? Bueno, pues ese se aplica fundamentalmente en la relación médico-paciente, es decir, en el contacto con el enfermo, en saberlo escuchar, respetar y sobre todo en la dignidad y la calidad de vida del paciente. ¿Y usted cree que los derechos humanos han mejorado desde el Holocausto para acá? Yo creo que definitivamente han mejorado y cada vez más. Por ejemplo, en México tenemos conciencia de la importancia de los derechos humanos, pero incluso a nivel global ha mejorado, aunque pues sí hay zonas, lo vemos en países donde no se respetan todavía los derechos humanos mínimos.
Hoy es la conmemoración del Día Mundial en memoria de los víctimas del Holocausto. Se cumplen 72 años también que el ejército ruso, el ejército rojo, liberó al máximo campo de concentración a Auschwitz-Birkenau. Esta designación fue dada por la ONU y fue aprobada por todos los parlamentos para que se convierta hoy un día mundial en conmemoración de lo que te acabo de decir, conmemoración de las víctimas del Holocausto, en memoria de las víctimas del Holocausto. Este año, ¿qué hay de especial? Bueno, nuestro principal objetivo en Yad Vashem es la educación y la transmisión. Lo más importante, lo repito, para poder transmitir necesitas educar a la gente. La gente tiene que entender que este es un momento muy importante para evitar la xenofobia, el antisemitismo, el racismo, que exista una tolerancia para todos los seres humanos, todos los países, que haya una globalización de un buen trato y tolerancia hacia toda la gente. Bueno, en primer lugar es bueno que se conmemora aquí en México, en las distintas instituciones, ese día. Este último año lamentablemente hemos visto un surgimiento del antisemitismo en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y es un fenómeno que debería preocuparnos aquí en México y en todos lados, y tenemos que seguir forjando la educación y inculcar todos los valores en contra del racismo, de la discriminación y del antisemitismo. ¿Cómo se conmemora este día en Israel? Ese día se conmemora menos porque, como usted sabe, en Israel cada año, una semana antes del Día de Independencia, tenemos nuestro Día del Holocausto para justamente conmemorar a los 6 millones de judíos y también rendir homenaje a ellos, siempre acordando que debemos a su legado realmente la independencia y la creación del Estado de Israel. ¿Cómo es ser hija de sobreviviente? Pues es algo que me tocó a mí, es un legado muy importante que tenemos que seguir. Yo soy muy cercana a mi papá es sobreviviente y pues tengo muy claro que esto es algo que tenemos que seguir, que compartir y nunca olvidar. Eso es lo más importante y que nunca vuelva a pasar. Never again, como dicen, y pues no es muy fácil ser hija de sobreviviente, quizás podría decir que es un honor, pero a la vez es algo difícil porque cargas con muchas cosas y son situaciones fuertes y difíciles, pero en realidad yo me siento muy orgullosa de ser hija de mi papá y de seguir este legado y realmente de seguir con esto de nunca olvidar y que nunca vuelva a pasar. Un día muy importante para nuestra comunidad y lo que a mí en lo personal me da mucha satisfacción es el apoyo que nos dan las autoridades en México para poder conmemorar este día tan importante para nosotros, para México y para el mundo. Creo que son oportunidades que tenemos que valorar mucho y aquí con la presencia de la comunidad alzar nuestra voz para que últimamente, como todos sabemos, han habido nuevamente hechos de discriminación y incitación al odio, entonces creo que estos son foros muy importantes en los que nosotros podemos alzar la voz y pedir que de alguna forma las autoridades ayuden para que esto no se propague de una manera más importante en México. ¿Cómo es ser nieta de un sobreviviente? Como nieta de sobrevivientes, mi abuelo y mi abuela, los dos, siento un compromiso muy importante a mantener la memoria viva y la educación para las próximas generaciones. ¿Qué lección te deja tu abuelo? Mis abuelos me dejan muchas lecciones, más que todo de fortaleza, de siempre mirar hacia adelante y de, por más que se sufra y que se sea víctima de atrocidades, nunca verse a uno mismo como una víctima, sino como un luchador. Es un día sumamente importante en la conciencia colectiva.
Estamos a 80 años, casi 80 años, de que este evento ocurrió. Cada vez más la memoria se hace difusa, caprichosa. Los seres humanos tendemos a olvidar, inclusive como mecanismo de defensa, pero más que nunca, el nunca más está vigente, puesto que en todas las manifestaciones no debemos permitir que se repita el genocidio, no nada más en la matanza sistemática de seres humanos, sino en las injusticias, en el hambre, en la violencia, en la pobreza extrema. De eso se trata el nunca más.